Hola, muy buenas. Mi nombre es Johnny Yupanqui Ortega Plícano y en esta ocasión explicaré lo que es el procedimiento y ejecución del examen 2 de la clase de programación orientada a objetos. Para comenzar, como podemos ver aquí, tenemos lo que es el diagrama de este examen 2, el cual nos incluye 5 clases. Perdón, serían 6 clases, ya que 2 de ellas aparecen a través de la cardinalidad de muchos a muchos entre algunas clases de ellas. También podemos ver aquí una cardinalidad de uno a muchos, lo cual les explicaremos a continuación a través de la base de datos y el código que está en el Sprint. Pasamos a lo que es la base de datos. Esta es la creación de ella. Como podemos ver aquí, esta base se llama examen 2. Tenemos las 5 clases, las 6 clases. Entre ellas tenemos pues el autor, libro, las cuales tienen una relación de muchos a muchos. Dado ello, aparece lo que es la otra clase llamada escribe. A partir de ello también tenemos otra clase que se relaciona con libro, la cual es ejemplar. Estas tienen una relación de uno a muchos o de muchos a uno. Esto lo veremos a continuación. Asimismo tenemos otra clase estudiante y otra clase llamada presta, que aparece por medio de la cardinalidad de muchos a muchos entre estudiante y ejemplar. Ahora que tenemos la base de datos, iremos a lo que es el código en sí. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es las propiedades de esta base, donde vemos aquí la conexión con ella. Tenemos aquí que se conecta al examen número 2, tenemos nuestro usuario, nuestro password, y con eso ya pues hemos conectado lo que es nuestra base a nuestro código. Bueno, ya con esto explicaré más o menos lo que son las clases, los repositorios y los servicios, terminando con el controlador. Con todo esto y para hacer más corto lo que es el video, explicaré solo una de ellas de cada tipo. Por ejemplo, tenemos lo que es autor, estudiante y libro, que son clases muy parecidas, solo con pequeños cambios. Entonces, por ejemplo, explicaré lo que es estudiante, que es una clase independiente y básica, la cual, como podemos ver aquí, tenemos sus entidades, tiene su nombre y tiene sus atributos, cada uno con su respectivo getter y setter, así como sus constructores. Este mismo procedimiento tiene locales la clase de autor, por lo tanto no la tocaré, la dejaré ahí. La clase que cambia simplemente un poco es la de libro, dado que aparte de tener sus etiquetas, sus atributos, constructores y demás, tiene aquí una pequeña conexión con la clase llamada ejemplar. Esta conexión es de uno a muchos, dado que un libro puede tener múltiples ejemplares, pero un ejemplar viene exactamente de un simple libro. Entonces, por eso esa conexión que está exactamente en libro hacemos el mapeo hacia el ejemplar que es de uno a muchos. Obviamente esto tiene que tener un proceso inverso, por decirlo así, en la clase de ejemplar, como podemos ver aquí, tiene pues sus respectivos atributos, constructor y demás, pero en este caso hacemos lo que es la conexión, o sí, la conexión con lo cual es la clase de libro. Como podemos ver aquí en esta etiqueta tenemos que de muchos a uno, y esta es la diferencia básica entre ellos. Bueno, luego de esto, ya teniendo explicado con las clases básicas y las clases que se conectan de uno a muchos o de muchos a uno, vamos a lo que es las clases que aparecen a través de la cardinalidad de dos clases de estas, la cual es de muchos a muchos. En este caso explicaré solo una de ellas, ya que ambas son iguales. Y en este caso voy a explicar la que se llama presta, que aparece a través de la cardinalidad de lo que es ejemplar y estudiante. Bueno, como por aquí tenemos sus respectivas etiquetas, sus nombres y como es una clase que aparece a través de una cardinalidad de muchos a muchos, también aparece lo cual es una clase extra, la cual es el ID de esta misma clase. En este caso, ID presta. Aquí como podemos ver tenemos la conexión con ambos ID de las clases que se conectan, así como también sus constructores, gather y setter, así como esta función, la cual simplemente compara compara los ID, o sea, el ID de las clases que estamos utilizando y nos dice si son iguales o no. Como también tiene sus etiquetas y así como también implementa de una clase llamada serializable. Bueno, este procedimiento sigue aquí en la misma clase, donde ya la hemos conectado con su propio ID. Como podemos ver aquí, también tiene sus propios atributos, tiene su getter y setter,
tiene sus constructores, pero también, como ya dije, esta es una clase que aparece a través de la cardinalidad de muchos a muchos. Por lo tanto, vamos a tener aquí, en este punto, dos conexiones de ambas clases que utilizamos. Entonces, como esta aparece en el conjunto de otras dos clases, esta clase en sí se conecta una vez a cada clase. Por eso tenemos aquí un muchos a uno y muchos a uno. En cada caso respectivo con su clase que se utiliza. En este caso, el ID ejemplar viene de ejemplar y el código estudiante viene de estudiante. Bueno, ya con esto, este es el mismo procedimiento que se realiza en lo cual es la clase de escribe. Y entonces, pues ya con esto terminaríamos esta parte. Ahora iríamos con los repositorios, los cuales realmente son todos muy parecidos, solo cambian dos de ellos y más. Todos simplemente pues hacemos una extensión, utilizamos pues la clase del repositorio que estamos utilizando y creamos una función llamada findById. Se me olvidó decir, pero todas estas son interfaces. Bueno, este mismo procedimiento y esta misma función se repite a través de todas estas clases, en excepción con la clase de escribe y la de presta. ¿Por qué estas no? Porque como ya dije, estas tienen su propio ID, ya que son y aparecen a través de la cardinalidad de muchos a muchos de dos clases de ellas. Entonces, como podemos ver aquí, esta simplemente utiliza la otra clase que tenemos, que es su propio ID. Y bueno, aquí ya hemos terminado la parte de los repositorios y ahora vamos con los servicios. Los servicios, de igual forma, todos son muy parecidos. Tenemos sus etiquetas, hacemos conexión con el repositorio y creamos tres funciones, una que es de crear, otra que es de buscar y otra que es de obtener. En este punto es donde utilizamos la función que hemos creado en los repositorios, el findById. Este mismo procedimiento con estas mismas funciones se repiten todos con excepción a la cual se escribe y al servicio de presta. Como ya dije, esta vez por la cardinalidad que tienen estas clases. Y la única diferencia es que en vez de utilizar el findById, utilizamos el getById y en este caso utilizando lo que es el ID de su propia clase. En cambio, lo que es obtener y crear son respectivamente lo mismo que las demás. Así que con esto terminamos cuáles son los servicios y vamos a pues la clase controlador o el main si lo podemos llamar de otra forma. Lo principal que hacemos es hacer conexión con todos y cada uno de los servicios que tenemos. Aquí está. Y luego vamos a ir por orden explicando cómo es cada una de ellas, aunque el procedimiento es muy similar en muchas de estas. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos pues la clase autor, por ejemplo, que es exactamente lo mismo que con estudiante y es muy similar a la del libro, pero el libro solo tiene un pequeño detalle ahí extra, así que ya la veremos. Autor, en este caso, pues obviamente hacemos el mapeo, ponemos la dirección que vamos a utilizar al momento de ingresar datos, utilizamos todos sus atributos, creamos un objeto donde metemos todos esos atributos y esto lo conectamos con lo cual es el servidor y utilizamos la función de crear. Ya con esto habríamos creado un autor. Luego tenemos aquí una función para buscar, muy similar realmente, conectamos al servicio, utilizamos la función de obtener e igualmente para buscar. Simplemente utilizamos su ID y utilizamos la función de buscar que está en el servidor, en el servicio. Este mismo procedimiento se hace en lo cual es la clase de estudiantes. Ahora vamos a la clase de libro. Esta clase es realmente muy similar. Tenemos pues todo lo que son pues su dirección que utilizaremos. Tenemos pues los atributos que tiene esta clase, creamos el objeto, nos conectamos y así sucesivamente. Realmente todo es muy similar, simplemente con uno que otro atributo más. Y ahí tenemos usando cada función y ya está. Bueno, la otra clase que debería ser muy similar a ella es la de ejemplar, pero ejemplar tiene una diferencia y es que ejemplar, como ya decimos, tiene una conexión con libro. ¿Cuál es la conexión de esta? Tiene una conexión de muchos a uno. Entonces, dado que ejemplar es esta clase, vamos a utilizar el ID del libro, o mejor dicho, en este caso, el código del libro. Aparte de sus dos propias instrucciones o atributos que tiene, vamos a utilizar lo que es el código que viene a partir del libro. Así que con esto ya simplemente creamos un objeto de libro donde utilizamos el código que dichamente he utilizado anteriormente y así vamos creando lo que es el ejemplar. Luego tenemos aquí una función de listar, lo mismo. Después lo obtenemos la función de obtener a través del servicio de ejemplar y ahí termina. Bueno, de todas estas, las clases que cambian un poco son las de la misma cardinalidad de muchos a muchos, lo cual se escribe y presta. Estas clases son realmente muy similares, así que explicaré una de ellas. Como podemos ver aquí en escribe, está pues
Utilizamos pues, tenemos aquí su dirección, tenemos pues aquí que utilizamos un ID autor, el código, ya que estas son a las clases que se conecta esta clase de escribe. Creamos sus respectivos objetos conectándolos con sus servidores y de esta forma pues creamos también lo que son las funciones de buscar y de listar. Bueno, realmente no creamos, simplemente utilizamos esas funciones que ya hemos creado posteriormente. Y bueno, pues es el mismo procedimiento que se utiliza con la clase presta. Así que llegado a este punto, a continuación realizaremos una prueba utilizando peticiones, realmente distintas peticiones, para ver cuál es el funcionamiento. Bueno, entonces teniendo este punto, vamos a las peticiones que tenemos aquí e iremos probando cada una de ellas para realmente demostrar el funcionamiento que tienen. Utilizamos, por ejemplo, en este caso la función, perdón, vamos a crear un estudiante. Entonces utilizamos la dirección. Como podemos ver, ahí se ha creado un estudiante. Crearemos dos para más adelante que vamos a darle uso a uno de estos estudiantes, ¿no? Tenemos ahí el segundo con un ID 2, su nombre y su teléfono. Bueno, creamos un libro. Ahí está, se ha creado perfectamente. Luego vamos con lo que es un autor. Este ya utiliza una fecha, pero sin más. Exactamente el mismo procedimiento. Ahí está. Autor. Ahora viene un ejemplar. Ejemplar, como ya dije, es la relación que tiene una relación con lo que es libro. Entonces, en este caso, vamos a crear un ejemplar y el cual utilizará lo que es el libro número uno que ya hemos creado aquí. Ponemos y se ha creado perfectamente. Bueno, ahora vamos a utilizar escribe, que escribe, como ya dije, es la cardinalidad que tiene la clase que aparece a través de la cardinalidad de muchos a muchos entre autor y libro. Entonces vamos a crearlo y ahí está, perfectamente. Ahora vamos con presta. Presta es la otra clase de muchos a muchos y en este sí haré uso de todas sus funciones. Bueno, primero vamos a crear dos de ellas. Creamos la primera, que aquí como vemos utilizamos el estudiante uno y creamos una segunda, la cual utiliza un estudiante 2, pero en cambio utilizamos el mismo ejemplar. Ahí está. Aquí lo importante va a ser el estudiante. Bueno, ahora vamos a listar si realmente se han metido a la tabla como debería ser. Como podemos ver ahí, tenemos dos arreglos, uno con el estudiante uno, como podemos ver aquí estudiante uno y otro con el estudiante 2. Pero entonces ya que tenemos dos, vamos a utilizar la función de buscar. En este caso, ¿qué haremos? Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a ver si el estudiante 2, eh, qué fecha hizo el préstamo del ejemplar número uno y a la vez que nos muestre en qué fecha entregó ese ejemplar. Entonces, pues para ello utilizamos esta petición y ahí está. Como vemos, ingresamos su ejemplar, utilizamos pues el estudiante 2 y como vemos nos da la fecha que tiene aquí, la fecha de entrega, fecha de préstamo y fecha de entrega. Y como podemos revisar, es exactamente la misma que es la del estudiante 2 que tenemos aquí en este punto. Y bueno, ya con esto hemos realizado lo que son todas las funciones, perdón, hemos realizado todas las peticiones. Con esto demostramos el funcionamiento de forma correcta que tiene esta base de datos, con todo el código respectivamente. Otra forma de revisarlo, por ejemplo, sería ver los dos estudiantes aquí en la base de datos. Como podemos ver, ahí están los dos estudiantes. Podemos ver los préstamos que hicieron y ahí están con sus respectivas fechas. Entonces, bueno, ya con esto hemos demostrado todo el funcionamiento correcto con una base de datos y todo el código, incluyendo una buena cantidad de peticiones. Así que con esto concluyo lo que es la presentación y ejecución del examen número 2 de programación orientada a objetos.